7 de la mañana con 43 minutos, estamos de regreso en Ahora es Cuando. Conversamos con la ex ministra del Interior, Carolina Toá, aquí en los estudios de Radio Infinita. Carolina, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, muchas gracias por la invitación, buenos días. Qué bueno poder conversar, hartos temas tenemos que hablar a propósito además de esta semana que hubo un hito importante la semana pasada con la presentación de la ACOT, ¿no? La Agencia contra el Crimen, la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. Pero quería partir saliendo de un tema, Carolina. No sé si llama tanto la atención las palabras del presidente Gabriel Boric en una actividad presentando un libro de Eugenio Tironi que dice, hay veces que se ha instalado que Carolina Toá vino a salvar los muebles del gobierno, que en realidad si uno mira la frase completa se refiere a la cooperación que hubo en general en el gabinete, sino como llama la atención lo que hubo molestia en su sector. El senador Gastón Saavedra salió a decir que no había salvado los muebles, había salvado la campana derechamente. El senador Pedro Araya dice que el presidente tenía memoria selectiva. ¿No le llamó la atención esa molestia? Me llama la atención cómo hay tanto interés en una polémica de ese tipo. Sinceramente creo que no es interesante y no voy a participar de ella. No voy a inflar más esa polémica. Sí, pero que es curioso que efectivamente que exista como molestia, considerando que uno escucha la frase entera del presidente y no dice nada. No, terrible. porque hay un parlamentario y llegan a hacer una pregunta y le sacan un pedazo de la frase, entonces como para hacerlo picar y se graba la respuesta. Entonces vivimos en la política armando esas cosas y es como un sistema en el que participa también la prensa y son unas polémicas que nos interesan solo a nosotros. Y a los ciudadanos que las ven su vida, o sea, no se mueven ni para allá ni para acá. Entonces creo que hay que tratar de no ponerle carbón a ese tipo de discusiones. Hay otro espacio para esas discusiones. Creo que no es de interés esa polémica. Quizás más interesantes son las reflexiones que hizo el presidente respecto a su gobierno en otros puntos. Y uno de los puntos fue cuando dice que él reconoce que hubo quizás un problema de credibilidad al momento de hablar de seguridad. Y más que de credibilidad, de que la ciudadanía creyera justamente hablar de seguridad. Lógico. Lo que pasa es que cree que pasó eso? Porque fue una muy mala combinación el que justo después de todas las polémicas del estallido, en que había habido de parte del mundo cercano al gobierno mucha crítica a la actuación policial, muchas de esas críticas en base a episodios complejos que efectivamente hubo situaciones muy complicadas en el estallido. Recuerda que hubo un periodo en que se empezaron a conocer todos los datos de las personas que perdieron la vista, que claramente no era una correcta actuación policial. Sin embargo, en el hacer esa crítica, el tono se pasó varias veces de rosca y se elevó demasiado, digamos, lo ácido de las críticas y los adjetivos calificativos que se usaron. Y justo después, cuando el gobierno comenzó y terminó el periodo de pandemia, el país se dio cuenta de cómo había ingresado el crimen organizado a Chile, de cómo había cambiado el perfil de los delitos, de cómo estábamos enfrentando grupos mucho más peligrosos y más violentos. Y era muy importante y necesario tener una policía fuerte, apoyada, respaldada. Y el mismo sector político que venía de una pelea tremenda con la policía, ahora le tocaba trabajar con la policía para enfrentar el crimen organizado. Y para muchas personas, y en esto la oposición también contribuyó, porque la oposición de la época trató de mezclar todo, ¿no? Es como de hacer decir, ustedes no creen en la actuación policial contra el crimen organizado, aunque la polémica había sido por temas de control de orden público, de las manifestaciones, no por procedimientos policiales a propósito de temas criminales. Pero todo esto se mezcló. Entonces, efectivamente, los mismos agentes políticos que habían estado en una contradicción muy grande con la policía, ahora estaban a cargo de la seguridad. Ahora, la verdad es que hubo sectores, era mi caso, que no habíamos estado nunca en ese tono, o sea, que nunca habíamos pasado por ese tipo de descalificaciones a las policías, nunca habíamos tratado a la policía como una institución nefasta, ni nada, al contrario. Pero bueno, el gobierno era el que era, entonces, y tenía las principales autoridades originales, digamos, el núcleo, digamos, inicial del gobierno era el que era, y eso ciertamente pesó. Ahora, yo diría, así como pesó en origen, creo que se hizo una demostración categórica de que un gobierno con esa historia podía hacer una inflexión. Y podía tomar este tema como una prioridad y podía desarrollar una agenda como nunca antes se había hecho. O sea, y yo dificulto que se vuelva a hacer una agenda de esa magnitud, de esa amplitud. Ahora, claro, en la opinión pública esa cosa siguió pesando, pero en la gestión, la verdad es que al contrario, fue como un factor para hacerlo con más fuerza y más decisión. Desde el retorno a la democracia, el gobierno que más proyectos de seguridad impulsó, si eso es un hecho, están los datos, pero
Usted lo decía, lo vivió en carne propia. ¿Costó mucho convencer a la población de que esta agenda venía desde una convicción real en materia de seguridad? Es que yo creo que se combinan varias cosas ahí. Hay un problema que es adicional, y es que en Chile existen unos niveles de temor muy altos, excepcionalmente altos. O sea, mucho más altos que los que tenemos en países donde los problemas de seguridad son claramente peores que en Chile. Entonces, la verdad es que no es una buena manera de enfrentar el temor mostrar que hay una inflexión en los datos de seguridad, que efectivamente la hubo, y la hubo en los principales delitos, y fue consistente en el tiempo, porque de los 4 años del gobierno, 3 años se logró que los principales delitos fueran bajando, pero el temor no bajó en lo más mínimo. Lo más mínimo, es algo que está muy, muy instalado. En el último tiempo, al año 25, empezó a haber unas muestras de baja del temor. La encuesta NUS los muestra, se hicieron públicas hace como 3 semanas atrás, o un mes atrás. Entonces, efectivamente, suponer que porque tú haces una gestión muy activa, no solo de leyes, sino que recursos nuevos, coordinaciones nuevos, programas nuevos, y que empieza a haber datos estadísticos distintos, eso va automáticamente a tener un impacto en la sensación de temor o en la prioridad de la seguridad, es una ingenuidad. O sea, no funciona así nuestra mente, y no funciona así la manera, las emociones respecto al peligro de la delincuencia. Y bueno, hay que trabajar el temor en sí mismo. No es una cosa que es solo consecuencia, sino que también tiene su propia dinámica. Si el mismo presidente Boric reconoce que hubo problemas al momento de ser creíble frente a la población en materia de seguridad, independiente de lo que se hizo o lo que no se hizo, ¿siente que pasó un poquito lo contrario, que se hizo creíble la propuesta de la derecha? Claro, porque en el fondo, ¿qué es lo que hizo la derecha? Y eso en campaña yo lo encuentro criticable, pero en el gobierno lo encuentro preocupante. Es que muchas veces, en lugar de entrar al fondo de la discusión de los temas de seguridad, lo que hacía es que tenía una técnica de azuzar el temor y demostrar como que todo lo que se hacía era poco. Entonces, si el gobierno proponía una agenda que estaba acordada con la oposición, que decía 5, había una parte de la oposición, y especialmente el Partido Republicano, que decía, no, 8. Y si tú decías, bueno, ya, ok, 8, no, 15. Hasta que llegara el punto en que hubiera un conflicto. Ahora, ¿por qué se hacía eso? Porque efectivamente había una sensibilidad y un temor, y había una búsqueda de representar ese sentimiento. Entonces, aunque es complejo para la discusión legislativa, tiene una cierta lógica. El problema es que hoy el gobierno está haciendo en parte algo similar, y eso ya es distinto, porque ahora es gobierno. Ahora es gobierno, entonces ahora no solamente opina y vota, sino que pone la agenda, pone la música, moviliza al Estado detrás de ciertas prioridades, y yo creo que en ese afán de polarizar con la seguridad y de sintonizar con el temor, se va a distraer mucha energía en cosas que no son necesarias y no son prioritarias, y por lo tanto no va a estar para eso que sí realmente se requiere. Y eso lo considero bastante más grave que tener un estilo de campaña o un estilo parlamentario que tensione. Y se intenta instalar todavía una idea respecto a lo que fue la seguridad durante el gobierno anterior. Lo digo porque durante esta semana el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, en parte respondiendo a las reflexiones que hizo usted sobre la COT el fin de semana, dice, bueno, es que ellos representan una mirada garantista. Es decir, se siguen tratando de instalar ciertas ideas sobre lo que fue para el gobierno anterior la seguridad. Mire, el Partido Republicano siente que polarizando con seguridad le fue bien, y cree que ahora, siendo gobierno, tiene que seguir haciendo lo mismo. Yo creo que puede poner los epítetos en general, creo que son cosas muy poco, digamos, aportan muy poco a la conversación política. Dialogar a partir de empapelar de adjetivos calificativos al otro, descalificar las opiniones distintas, negar que en los otros hay un punto, una forma muy, digamos, estéril de conducir la política. Y yo creo que a los ciudadanos en sus casas les hace sentir una gran desesperanza, porque ven a sus autoridades como en una pelea en el barro. No creo que sirva de nada eso. Yo, por lo menos, no es mi manera de pararme ante las posiciones que se tienen en el bando contrario. Pero creo que aquí hay un debate necesario de dar, porque hay mucho ámbito de colaboración en seguridad. De la agenda que se presentó, muchos de esos proyectos van a tener apoyo y generan acuerdos. Muchos son arrastre de la agenda anterior, pero hay proyectos nuevos que son valiosos y que tenemos todo el ánimo. Yo no soy parlamentaria ni autoridad de nada, pero doy mi opinión en esa calidad. Digo, ahí hay mucho en que se puede colaborar y se puede encontrar un punto común.
Pero hay otros proyectos que están metidos en esa agenda que no hay otra explicación de por qué están ahí que no sea polarizar y dar señales, así como tratar de a la opinión pública mostrarle que hay una gran decisión, a pesar de que no son cosas necesarias, incluso pueden tener un efecto complicado. O sea, yo creo que hay algunas normas que se están proponiendo. Te voy a dar un ejemplo. Eso le iba a pedir. Mira, hoy día hay un sistema de alta seguridad en las cárceles que se ha ido robusteciendo mucho, porque la primera cárcel de alta seguridad se inauguró en el año 23, antes no había. En el gobierno anterior se más que duplicaron las plazas de alta seguridad, y hay un régimen de alta seguridad estricto. Los presos de alta seguridad tienen un uniforme único, no se viste cada uno a su pinta, no tienen las encomiendas típicas que tienen todos los presos, sino que tienen muy restringido. Las visitas son por locutorio, eso quiere decir que no se tocan, están un vidrio, como en las películas, ¿no? Está la persona, el interno, está la visita y en medio hay un vidrio. Las salidas al patio son 2 horas al día. Tienen cámaras vigilándolos todo el día. Eso es el régimen de alta seguridad de manual. Eso existe hoy día y funciona. La reforma que está proponiendo el gobierno quiere poner ese régimen en la Constitución. Entonces a mí no me extrañaría que ahora aparecieran algunos abogados de la gente del Tren de Aragua que digan, bueno, quieren poner esto en la Constitución, entonces quiere decir que ahora no es constitucional. ¿Cómo lo están haciendo ahora y por qué lo van a poner en la Constitución? Lo que hay hoy día en la ley no es base suficiente. No ha sido problema hasta ahora nunca el marco legal vigente para desarrollar este régimen de alta seguridad. O lo mismo con el delito de pertenencia a las bandas de crimen organizado. Se hizo en el gobierno anterior un proyecto que venía de arrastre de antes, de la época del presidente Piñera, la primera ley de crimen organizado en Chile, una ley moderna, potente, tiene una serie de instrumentos, y una de las cosas que hace es que crea un delito por sí mismo pertenecer a una asociación criminal o delictual. O sea, no solo crimen organizado del más terrible, sino también cuando la organización comete delitos que no son crímenes, pero son delitos, también eso es hoy día por sí mismo punible. Sí. Lo van a poner en la Constitución. ¿Para qué si ya está? Algo que ya existe, ya funciona. O sea, puede ser redundante. O sea, no solo redundante. Primero, se pierde tiempo que se podría gastar en otras cosas. Y segundo, tú debilitas con eso la ley que hoy día existe. O sea, mientras lo tramitas, alguien puede decir, entonces la ley actual no es válida porque no tiene un reflejo en la Constitución. Y quizá toda su aplicación no tenía fundamento suficiente. Entonces, considero que es muy complicado que autoridades, sabiendo lo urgente que es esto, lo importante, que distraigan energía en un debate que no es donde debiéramos estar. Estamos conversando con Carolina Toá. ¿Qué tan importante, si es que lo es también el factor comunicacional en este tipo de medidas? Lo digo porque... es muy importante, quizás es el principal. Puede ser, pero lo digo porque hoy día estamos viendo una cosa bien curiosa, ¿no? El traslado de 100 reos de alta peligrosidad de Santiago al Maule con una transmisión en vivo y en directo, con el presidente subiendo fotos de que se despertó a las 5 de la mañana para empezar a viajar al Maule. ¿Este tipo de acciones ayudan a generar un ambiente de seguridad o sea, o es más en general, por cierto que es espectáculo, pero en general mostrar las acciones de seguridad tiene una lógica desde el punto de vista del temor. En cambio, polarizar no la tiene. ¿Me entiendes? Cuando el ministro, por ejemplo, participa en operativos, eso está bien. Cuando se muestra que el Estado es capaz de trasladar presos, por ejemplo, yo no sé, no conozco ese vehículo en particular, pero hasta hace pocos años atrás no había vehículos especiales para trasladar presos de alta seguridad. Hoy día los hay. Entonces, mostrarlos y decir, Chile está preparado, puede trasladar presos de alta seguridad. Somos capaces, a pesar de que el Tren de Aragua es este monstruo espantoso, cuando el Estado se mete, se la puede. Eso está bien y no tengo ningún problema con eso. Y hay una serie de proyectos que están en esa agenda en las que va a haber apoyo muy amplio. Que la droga se destruya de otra manera, se destruye mucho más rápido, que hay una zona primaria en la frontera con más presencia policial, que hay una agencia para los decomisos y para destruir o deshacerse rápidamente de los bienes que se le quitan a la criminalidad, que se amplíe el horario de flagrancia de 12 horas a 24 horas. O sea, hay mucho espacio de colaboración. No es verdad esto de que se dice a todo que no, pero hay cosas que están en esa agenda que están puestas para generar polémica. Ese es el objetivo y eso no ayuda a la seguridad y genera mucha desesperanza en los ciudadanos. Dentro de lo que sí es rescatable, habló usted que había aspectos que sentía que sí eran transversales y positivos. ¿Tiene alguno en mente? Mencioné varios ahora.
En todos esos temas hay mucho espacio de colaboración. O que haya que el manejo de la destrucción de droga cambie el sistema y sea una destrucción mucho más inmediata y con cantidades menores se haga incluso de manera automática, ahí mismo. Que hay se compra una maquinita, tú destruyes la droga de inmediato. Hoy día son unas cadenas de custodia, se guardan unas bodegas y hay que llevarlas a unos hornos especiales. A veces pasan años en que se destruye la droga y entre medio, imagínate el peligro de tener una droga moviéndose para allá, para acá, en manos de agentes del Estado. Ese cambio también es positivo. Y hay varios proyectos que vienen de arrastre que se van a seguir, que hay bastante acuerdo en ellos. Entonces creo que lo que necesitamos en Chile es profundizar en un esfuerzo de colaboración y de políticas de Estado en seguridad. Es cierto que hay diferencias, no es que pensamos igual, pero desde esa diferencia uno puede tratar de construir encuentro o puede tratar de construir división. Y yo creo que se opta por tratar de construir división cuando se meten temas como este en la agenda. La ampliación de la detención de migrantes de 5 a 180 días, ¿cómo la ve? Porque es una medida que varios han apuntado como compleja, entendiendo de dónde se retiene a esos migrantes. Es muy complejo porque en el fondo no son personas, cuando tú expulsas a una persona, es una decisión administrativa, decisión que toma la autoridad, digamos. Y esa persona te cuesta expulsarla, porque hay dificultades, ¿no? Hay dificultades que no tienen los pasajes, que no tienen el salvoconducto, que te faltan papeles. Hay muchos problemas. Hasta ahora, por ejemplo, por un tiempo importante, con Venezuela simplemente no se podía expulsar. Pero no teníamos consulado, no nos aceptaban vuelos, o sea, era muy problemático. Entonces, como eso es complejo, hay 5 días para desarrollar ese trámite. Lo que se quiere es ampliar esos 5 días a 180 días, hasta 180 días. Y en esos 180 días esa persona va a estar detenida en un lugar que no está habilitado, sin una condena, familias, personas distintas. Lo que puede salir mal en ese proceso es infinito. Y estas personas lo que han hecho es ingresar irregularmente al país. Esa es su falta. Entonces, hay proporcionalidad entre eso y estar 1 año y medio privado de libertad en un lugar que no tiene condiciones, sin una sentencia judicial. Es muy complejo. Es un tema que tiene muchos riesgos. Pero bueno, el gobierno está en esa iniciativa y yo creo que va a generar bastante debate y es verdad que hay mucha preocupación en que nos embarquemos en eso. Que hay mucha gente, mira, la gente en política, usted señora que está en su casa, no todo lo que se dice es la verdad. Hay mucha gente cercana al gobierno que le preocupa esto. Gente que es del núcleo cercano del gobierno y dice, nos vamos a embarcar en una cosa y no sabemos cómo lo vamos a hacer. Es muy complicado. Carolina Toá, 2 preguntas para terminar. En el Dínamo salió una nota de que la oposición, los partidos de oposición, actual oposición, mandataron a todos sus miembros a formar equipos técnicos para una discusión de seguridad y participar de la discusión de la COT. Sale que en el PPD, evidentemente, una de las elegidas fue usted. ¿Eso efectivamente es así? ¿Se está analizando? O sea, yo no sé qué estén analizando los partidos, pero lo que yo sí quiero decir, porque salió que yo era vocera de no sé qué, que estaba a cargo del no sé qué técnico, yo no estoy a cargo de ninguna cosa. Todas las opiniones que doy, las doy a título personal, no las doy en representación de nadie y mi objetivo es, ojalá que la escuchen personas de todos los sectores. No hablo para ni por, sino que tratando de aportar a un debate que es importante para el país y tratando también de contribuir, o sea, no en lo más mínimo me parece, yo creo que todos los que hemos estado en seguridad, que debamos tratar de que le vaya mal al gobierno. Yo espero que al gobierno le vaya bien y tiene todas las condiciones para que le vaya bien y en ese sentido lo que se pueda contribuir para lograr que el país tenga un éxito en esto, esa es absolutamente mi disposición. Y por último, cuando usted era ministra del Interior, ¿tenían todos los ministros su número de teléfono? Lo digo porque no sé si le extrañó lo que le pasó al ministro Alvarado, que no sabía que el gobierno había impugnado ante el TC un aspecto de la microreforma. O sea, claro que me extrañó, yo creo que a todos los que hemos estado en la moneda nos extrañó, pero me preocupa que el funcionamiento del comité político en general es una fortaleza en Chile, no funciona mal. Y a los gobiernos les ha permitido el tener 3 ministros políticos, eso les ha permitido, y 4 si consideramos Hacienda, porque Hacienda siempre ha estado en el comité político, eso ha permitido en un país donde los gobiernos son de muchos partidos, que todos los partidos estén representados en el comité político y estén a tanto de todo lo que pasa y se comprometan con las decisiones y se hagan cargo de que fluya el conjunto del gobierno y no solamente un pedacito. Esto que se quiere hacer de fusionar los ministerios políticos
en base a, no se sabe qué argumento, o sea, hasta ahora no se conoce un estudio, no se conoce una teoría, una experiencia que nos diga, o algún presidente que se haya quejado de que tiene muchos ministros políticos. Al contrario, los ministros políticos le sirven demasiado a los presidentes. Entonces me preocupa que no está funcionando bien el comité político y se quiere hacer una modificación que va a impactar a todos los gobiernos de aquí en adelante, que no se sabe para qué, por qué. Si se quiere hacer eficiencia, hay muchas áreas para hacer eficiencia, reducir costos, pero no hagamos funcionar mal la política al contrario, yo creo que la tenemos que fortalecer. Carolina Toá, ex ministra del Interior, conversando esta mañana en Radio Infinita. Muchas gracias por habernos venido a acompañar. Que tenga un buen resto de jornada. Gracias a ti. Son las 8 de la mañana con 3 minutos.